Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy vas a ver un documental exclusivo sobre la masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972. En esa época en la Argentina había una dictadura militar que había derrocado al gobierno de Ilia. Y precisamente esta dictadura militar, allá por 1972, empezaba a languidecer y había apretado mucho las clavijas para evitar una suerte de revuelta popular y había encarcelado a muchísimos presos políticos. Precisamente esos presos políticos tenían que ver con las organizaciones armadas y en definitiva uno podía encontrar en el sur, en el penal de Rawson, a guerrilleros de la talla de Santucho, Vaca Narvaja, Correrán Merlo, guerrilleros que precisamente habían caído por estar combatiendo en contra de la dictadura militar de la NUCE. Fue precisamente en ese contexto que estos guerrilleros, pese a tener diferencias ideológicas, deciden armar, estructurar, idear una fuga masiva del penal de Rawson. Y esa fuga, en definitiva, fracasó por problemas de logísticas y de errores técnicos en la organización. En definitiva, lo que ocurre es que los 6 líderes de las organizaciones guerrilleras pueden escapar hacia Santiago de Chile. En ese momento en Chile gobernaba Salvador Allende y el resto de los que pensaban fugar no pudieron escapar. Entonces la dictadura militar lo que hace es generar una maniobra de castigo ejemplar para demostrar que aún tiene poder, y el poder pensaban aplicarlo, no importa que esto implicara una masacre, como finalmente ocurrió. Vos pensá que luego de irse los 6 líderes guerrilleros, quedan en el aeropuerto de Trelew 19 jóvenes presos políticos, y de esos 19, 16 son fusilados. Entonces lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que se llama Trelew, historia de un fusilamiento. A las 3:30 de la madrugada del 22 de agosto de 1972, 19 detenidos en la base aeronaval Almirante Sar, en Trelew, fueron obligados a formar en el estrecho pasillo que comunicaban todas las celdas. Segundos después, el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa dio la orden. Fueron fusilados en represalia por la fuga del penal de Rawson ocurrida 7 días atrás. El promedio de edad de los muertos era de 26 años. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto, de la masacre del 22 de agosto, de la masacre del 22 de agosto. 1972 era un año violento. El general Alejandro Lanusse era el hombre fuerte de la dictadura que se había instalado en el poder desde 1966. El peronismo continuaba proscripto y habían irrumpido en escena grupos guerrilleros como Montoneros, FARC y ERP. Peronistas o marxistas, los 3 tenían un mismo objetivo: derrocar a la dictadura y alcanzar el socialismo nacional. Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios. Todo eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, como la forma de hacer la política tiene muchísimas tonalidades, cada uno elige una tonalidad y de acuerdo con eso se pone un calificativo. Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. Perón era, detrás de todo esto, la figura que venía capitalizando y al mismo tiempo de capitalizar todo este desgaste de la dictadura, venía incidiendo y afectando prácticamente también, ayudando también en este proceso de desgaste de la dictadura militar de entonces. Preocupado por el posible regreso del general Juan Perón a la Argentina, Lanusse no previó que en el penal de Rawson los presos políticos estuvieran planificando una fuga. El 5 o 6 de abril nos trasladan al sur, a la cárcel de Rawson, a partir de que esa era una cárcel de máxima seguridad, por el hecho de que estaba que tenía unos alrededores casi desérticos,
y un sistema de seguridad que después nosotros, que es lo que definió la forma en que se implementó la fuga, que consistía en un gran cerco de seguridad a la cárcel, ¿no? Los líderes del plan de fuga eran Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena, del ERP, Marcos Osatinsky y Roberto Quieto, de FAR, y Fernando Vaca Narvaja, del grupo Montoneros. La idea era tomar el penal, conseguir vehículos para sacar a alrededor de 120 compañeros de la cárcel, llevarlos hasta Trelew, hacer coincidir todo esto con el vuelo de Austral que iba hasta Ushuaia y volvía de Ushuaia con escala en Rawson hasta Buenos Aires, y entonces tomar el avión y poder retornar con el avión. Ese fue el plan original planteado. La preparación para la fuga fue organizada desde adentro del penal. El orden de salida estaba dividido en 3 grupos. El grupo número 1 era donde estaba Robbie y Gringo Mena, que eran del RP, estaba Marcos Satinki y Roberto Quieto, que eran de la FAR, y Fernando Vaca Narvaja, que era de Montonero, y yo, que también era del RP. Después había un segundo grupo, que es el que finalmente va a Trelew, y un tercer grupo que era el resto de los compañeros, 90 y pico de compañeros, y que íbamos a salir en 3 vehículos: un auto, una camioneta, el segundo grupo más grande, una especie de F100 así más grande, F350, y un camión donde iban a salir el resto de los compañeros, ¿cierto? A las 18:30 del 15 de agosto de 1972 comenzó la toma del penal de Rawson. La orden fue no disparar ningún tiro. Los líderes guerrilleros contaron con la colaboración de un guardia cárcel de apellido Facio. Entonces ahí fuimos primero Roberto Quieto y yo a la reja del pabellón nuestro. Ahí ya estaba eso acordado con Facio, que estaba de guardia ahí. Lo llamamos a Facio para que él llame al jefe para que llame al jefe de turno ahí, ¿no? Entonces él efectivamente lo llama y ahí lo encañonamos y le dijimos que íbamos a ocupar el penal, que se quede tranquilo y en silencio. Lógicamente no se va a poder quedar tranquilo en esa circunstancia, pero sí respondió a esa presión, podríamos decir, y abrió la celda. Entonces ahí ya salimos en este caso, el caso de Roberto Quieto y mío, subimos al pabellón de arriba donde estaban las compañeras y también redujimos al guardia que estaba ahí. A mí me tocaba con otra compañera reducir a la guardia cárcel que nos abría las celdas y ponerlas dentro de una celda y cerrar con llave. Iban tratando de tomar los diferentes puestos de guardia, obviamente en el mayor de los secretos y de los silencios, para no alterar el plan de fuga. Era obvio que si se disparaba un solo tiro abortaba la operación. Fuera del penal, esperando la orden de entrada, estaban Carlos Goldenberg piloteando un Ford Falcon y Jorge Ledinger, responsable de los 2 camiones y la camioneta. En el caso nuestro, de los compañeros que teníamos que estar afuera, era bastante más tenso porque teníamos conciencia de las dificultades que había que sortear. Por ejemplo, esta cosa de que finalmente teníamos dudas de cómo funcionaban los walkie-talkies. 3 compañeros que van a reducir la garita que estaba a la entrada de todo el predio de la cárcel, y ahí cuando llegan nunca supimos por qué. Suponemos que el guardia habrá reconocido a alguno de los compañeros. Se resiste, se produce un enfrentamiento y ahí muere un guardia cárcel de apellido Valenzuela, que
La verdad que, bueno, lamentablemente, porque era fue el único incidente que sucedió a raíz de eso, ¿no? A raíz de esa resistencia. ¿Tu papá guarda cárcel? Sí. ¿Y qué te pasó entonces? Y yo iba y la señora, bueno, no sé, primero llevaba una señora del brazo, me preguntó si yo andaba jugando. Y ¿Qué hora serían? Las 7 menos 5. Te preguntaron si estabas jugando, ¿y vos qué le contestaste? Yo le dije que no, que venía a ver a mi papá. Entonces el señor me dijo que me meta a la piscina. Y yo vi a esos hombres atados con mi papá y me asusté. ¿A qué hombres viste atados? A la barraga, un señor que trabaja ahí, a otro tirado en el piso que era el señorito Valenzuela, y a mi papá. ¿Lo conocías vos? A eso sí. ¿A Valenzuela también? Sí. El hecho es que hubo un intercambio de disparos y Valenzuela murió. Ese intercambio de disparos fue importante, porque digamos que además de producir la muerte de Valenzuela, como que en la gente que estaba afuera del penal, esperando para trasladarlos en camiones y en coches, sembrara la duda de si algo había fracasado, si había fracasado toda la operación o no. El primer grupo que escapó de la cárcel ingresó al Ford Falcon de Goldenberg. Cuando el resto de los prisioneros llegó a la puerta del presidio para huir, se dieron cuenta que no estaban los camiones al mando de Levinger. Y en el exterior se produce una confusión cuya responsabilidad es prácticamente mía. Había una señal desde afuera del penal que se veía con una manta que bueno, como que tenía distintas formas de agitarse según que estuviese todo bien o que estuviese todo mal. En esa confusión de señales que tengo yo, le digo a los compañeros de los camiones que volvamos para Trelew. Ahí a mitad de camino nos pusimos a conversar y tomo conciencia de que en realidad el Falcon ya había entrado y que él había recibido la primera señal y que estaba todo bien y que entonces era una equivocación irnos en ese momento. Entonces volvemos hacia el penal, pero el tiempo que se perdió en esta confusión y en volver hacia el penal, estábamos volviendo 6 y algo, no recuerdo la hora exacta, pero creo que nos debemos haber cruzado incluso en la ruta que era de tierra todavía, con los compañeros que tomaron algunos taxis al ver que no estaban los dos, la camioneta y el camioncito con los que tenían que salir. Como los camiones para trasladar al grueso del grupo no habían entrado al penal, los presos decidieron llamar a taxis de la zona. Decidimos antes de salir comenzar a llamar taxis como si los compañeros fueran visitantes del penal, para que bueno, los vayan a buscar como si fueran familiares de presos. Esos taxis son los que llegaron al penal y permitieron que los 19 compañeros más llegaran después al aeropuerto de Trelew. Uno de los taxis andaba mal, entonces los otros dos taxis andaban bien. Cuando se alejaban, se frenaban y esperaban que el tercero llegara. Cuando se alcanzaba, volvían a arrancar los tres a la par. Por eso es que tardan más en llegar a parte del aeropuerto y aparte porque no agarran una ruta normal, sino que agarran una media paralela. El primer grupo, conformado por Santucho, Gorriarán Merlo, Mena, Osatinsky, Quieto y Vaca Narvaja, estaba en camino al aeropuerto de Trelew. El segundo grupo, con 19 militantes, había logrado huir más tarde en taxis. El resto de los prisioneros quedó en el penal de Rawson. Cuando nos dimos cuenta que los camiones no llegaban en serio, los compañeros que quedaron dentro del penal ordenaron volver a los pabellones, pero ya inmediatamente también, y nos quedamos, yo me acuerdo que nos ordenaron volver a los pabellones, nos quedamos en los pabellones abiertos, pero ya sentíamos, los vuelos rasantes de los aviones, de las fuerzas aéreas y demás, etcétera, de los militares. Sabíamos que nosotros ya nos quedábamos de dentro y no sabíamos que lo que llegaba al penal iban a ser los militares y no sabíamos qué era lo que iba a pasar.
El 15 de agosto de 1972, pasadas las 7 de la tarde, los líderes de la fuga lograron llegar al aeropuerto de Trelew. El avión estaba carreteando, como no hay muchos vuelos lo ven. Entonces ahí mismo sobre la marcha estábamos ahí fuera de la entrada del aeropuerto, ahí decidimos y subimos ahí Fernando Bacanar Baja y yo a la torre de control. Y le dijimos al operador de la torre que éramos militares, él estaba con uniforme, así que era perfectamente creíble que éramos militares y que detuviera el avión, que lo íbamos a revisar porque había una denuncia de bomba. Ese avión había guerrilleros adentro que estaban complotados o que estaban de acuerdo para tomar el avión. Bueno, ahí subimos y nos distribuimos, Roby y Marcos adelante en la cabina, Roberto Quieto y yo atrás del avión y Fernando y Domingo Mena en el medio, digamos. Pero sin amenazar ni nada, pero igual para la gente lógicamente era una tensión muy grande, ¿no? Y en esta situación esperaron unos minutos para ver si llegaba el resto de los compañeros con los taxis, porque no habían podido llegar de otro modo, y ante la inminencia de que estaba la base al lado y la posibilidad de que le crucen efectivamente un vehículo en la ruta y que no puedan salir, decidieron en algún punto salir con el avión. Pues, ¿cuál fue para usted el momento más angustioso de todo el viaje? Bueno, el primero, cuando recién la operación Comando tomó el avión, una azafata alcanzó a decir un poquito con un voz un poquito desesperada, desciendan por favor rápido los pasajeros, y en ese interín actué rápidamente, y cuando estaba en el amontonamiento de gente para descender, entró una señorita de 20 años más o menos, pistola en mano, gritando no se muevan que tiro, no se muevan que tiro, y bueno, en una fracción de segundo me volví a sentar. Ese fue el momento más angustioso para mí personalmente, porque era el que estaba primero, ¿no? Bueno, el piloto del avión primero decía que no, porque se le dijo de ir a Chile, le dijo Roby, y primero decía que no alcanzaba la nafta, ¿no? Comandante Ford, usted fue el hombre que tripulaba el avión desviado anoche hacia Chile, ¿no es cierto? Afirmativo. ¿Vivió un momento de real inquietud, de real preocupación, o abordó serenamente toda la situación? Bueno, creo que sí, que fue bastante serena. Inquietud tuve en el primer momento cuando abordaron el avión. Probablemente no sé qué fue lo que ocurrió en Rawson y en Trelew, pero había alguna persona de las que atacaron que estaban, creo que bastante nerviosas. Y después otro momento de real inquietud fue cuando nació en Chile, bueno, no sé si me estoy excediendo, nació en Chile la posibilidad de ir a Cuba. Ni la tripulación, ni en particular este avión está en condiciones de hacer un viaje a un país tan lejano. Así que ahí hubo, como una especie de pequeño intercambio de opiniones. Dice, ¿cómo no va a alcanzar nada? Si alcanza para ir a Buenos Aires, tiene que alcanzar por lo menos hasta Puerto Montt, que estaba a esa altura, para reabastecerse, que fue finalmente lo que se hizo, ¿no? En ese momento son desviados hacia Puerto Montt. ¿Qué ocurre luego? Bueno, llegamos a Puerto Montt y se hacen algunas tratativas, que más bien adivinamos porque permanecimos siempre en nuestros puestos, y para posteriormente seguir hasta Santiago de Chile. Mientras el avión con el primer grupo de evadidos del penal carreteaba por la pista, en 3 taxis el segundo grupo trataba de llegar al aeropuerto. El segundo grupo llega un poco más tarde y no pueden tomar, el avión ya había levantado vuelo y se había ido. Y llegaron al aeropuerto en el momento en que el avión carreteaba, que ahí se iban los otros compañeros. Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Un avión de la empresa Austral, de similares características a este y exactamente en posición similar, fue abordado por 6 individuos que, vistiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt.
mientras que otro grupo de individuos integrado por 12 o 13 personas copaba todas las instalaciones del aeropuerto de Trelew, principalmente sus comunicaciones centralizadas en la torre de control. Estamos terminando el primer bloque de este documental exclusivo Trelew, historia de un fusilamiento. Ponete en situación. Es 15 de agosto de 1972. Los 6 jefes de las organizaciones guerrilleras más importantes de la Argentina están escapando de Chubut. Abordaron ya el avión de la Compañía Austral y están despegando rumbo a Santiago de Chile. Allí gobernaba Salvador Allende y había prometido protección política y libertad. Mientras tanto, 19 presos políticos a bordo de 3 taxis están tratando de llegar desesperadamente al avión que finalmente los dejó en tierra. Y los otros 100 presos políticos que pensaban fugar quedaron en el penal porque los camiones que iban a transportarlos nunca llegaron. Esos 19 presos políticos quedaron a merced de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. No podían ir a ningún lado. Entonces lo que vas a ver a continuación, luego de la tanda, es el destino de estos 19 presos políticos y en definitiva te vamos a contar por qué la dictadura decidió pasarlo por las armas. Eso después de la publicidad. Ya venimos. Segundo bloque de este documental exclusivo Trelew, historia del fusilamiento. Lo que vas a ver a continuación es fácil de explicar, pero difícil de entender. Te vas a encontrar al principio con que los 19 presos políticos que no pudieron escapar están rodeados por las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas en el aeropuerto de Trelew. En ese contexto, 2 militantes políticos, 2 guerrilleros, exigen un médico, le piden al juez del lugar que les garantice su seguridad y su salud, en fin, arbitran los recursos y los medios necesarios como para volver al penal sanos y salvos. Sin embargo, lo que vas a ver a continuación muestra otra cosa. Cuando el micro iba al penal, cuando el micro los iba a regresar con vida al penal, la dictadura militar encabezada por la NUCE cambia las reglas de juego, dicta una ley de emergencia y de seguridad y a partir de allí la tragedia empieza a ponerse en marcha, a desencadenarse. Entonces, segundo bloque de este documental exclusivo Trelew, historia de un fusilamiento. El primer grupo que había logrado fugarse del penal de Rawson y subir al avión secuestrado se encontraba en vuelo a Chile. Para el segundo grupo, formado por 19 miembros de las organizaciones armadas, la suerte no fue la misma. Llegaron demasiado tarde al aeropuerto. Ya no había avión para ellos. Antes de entregarse a las autoridades, improvisaron una conferencia de prensa. ¿Todo salió como fue planeado o esto fue un poco así víctima de las circunstancias? Sí, evidentemente, o sea, nuestra intención era irnos, ¿no? Hacer esto. No fuéramos todos, se fue solo un grupo. El resto no podemos llegar a tiempo. ¿No llegaron a tiempo? No llegamos a tiempo. Volviendo al grupo ese segundo que no encuentra un modo de escapar y que tiene que negociar su rendición, lo hacen ante cámaras de televisión, periodistas, etcétera, y médicos que legalicen o que den cuenta de que ellos estaban en perfectas condiciones de salud y que se entregaban sin ningún tipo de violencia. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran. Así es. Sí. Así es. ¿Cuántos quedaron acá en este momento? Creo que somos de 19 o 20, en este momento lo vamos a contar. ¿Se volaron el camino? ¿Lo de Mola se produjo? Sí, sí. ¿Hay gente de periodismo que quiera hacer alguna pregunta que se haya pasado? Nada más que la tranquilidad para la gente que está acá. ¿Cuáles son las condiciones? Entregarnos incondicionalmente en este momento. Incondicionalmente, es decir, nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Les hemos aclarado, les hemos reiterado, simplemente ellos los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras avanzamos con la represión para entregarnos, ¿no es cierto?, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. Una cosa más sobre... La seguridad de ellos está garantizada también. Esta foto recorrió el mundo.
fue cuando entregaron las armas en el aeropuerto. Acá al comienzo la tenemos a Ana Villarreal de Santucho y de Santoña Berger. Para tranquilidad de los familiares de la gente que se encuentra retenida en el aeropuerto de Trelew, diremos que a pesar de que en estos momentos el local del aeropuerto de la ciudad de Trelew se ha rodeado por fuerzas policiales y del ejército, acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas, FARC, ERP y Montoneros, que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Reiteramos que esto es por si llega nuestro videotape a tiempo a la imagen de vuestros televisores. Sobre esto creo que es conveniente aclarar algunas cosas sobre la entrega incondicional. Primero nuestro estado, o sea, de los 19 compañeros, que es perfecto, y segundo, la presencia del juez. La presencia del señor juez. Acá las cámaras toman, aquí estoy yo, sí, perfecto, la presencia del juez federal, doctor Alejandro Godoy. Y que el compañero en todo caso resuman las condiciones, la forma en la cual va a ser nuestra entrega, para garantizar nuestra integridad, nuestra seguridad física. No solamente que no nos asesinen como han asesinado a otros compañeros nuestros, sino tampoco caer bajo la tortura a la cual permanentemente las fuerzas represivas están adictas. Nada más. Una de las condiciones que piden es que los devuelvan al lugar de donde se habían escapado, que era la unidad penitenciaria de ahí de Chubut. Nuestro objetivo al llamar al señor juez y a los señores periodistas ha sido garantizar nuestra seguridad personal. Como decía el compañero, tenemos sobradas experiencias de compañeros nuestros e incluso nuestras mismas, de los compañeros que hoy integran este puerto, que cuando han caído presos han sido torturados, picaneados, brutalmente golpeados, cuando han sido interrogados por la policía, por las fuerzas represivas. El objetivo es tratar de evitar que esto hoy se repita. Las condiciones para entregarnos va a ser esas garantías, ¿no es cierto? Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico, que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo, y de la misma manera lo vamos a exigir al ser reintegrados a la cárcel. Vamos a pedir también que el señor juez nos acompañe físicamente a nosotros hasta la cárcel. A pesar de que las condiciones de entrega por parte del grupo que había tomado el aeropuerto eran mínimas y que el jefe del operativo, el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, las había aceptado, todo empezó a salir mal en Trelew. Los revisa un médico, un juez federal los acompaña hasta un micro en el que los suben, y ese micro queda detenido durante largo tiempo. Casi una hora detenido. La promesa era devolverlos al penal. Hasta que se enteran de por qué estuvieron tanto tiempo detenidos. Les comenta Luis Emilio Sosa, que luego sería su verdugo, que se había declarado el estado de emergencia, por eso la demora, y que la autoridad mayor ya no era el juez, sino que era él. Las fuerzas de seguridad habían asumido el control de la situación y de la zona. Ahí les informan que serían trasladados a la base Almirante Sar. Los 19 militantes que no lograron subir al avión fueron llevados a la base Almirante Sar, dependiente de la Marina. La ley del estado de emergencia decretada por el gobierno del general Lanusse había sellado su destino. Una vez arriba del micro y llegados a la base Almirante Sar, Sosa cambia. Comienza a ser autoritario, despectivo. No solo autoritario y despectivo, sino que las amenazas que profiere son claras. Es decir, entre ellas decía, por ejemplo, ahora van a ver lo que es el terror antiguerrilla. Van a declarar, van a confesar,
van a recibir una bala en cualquier momento. El 16 de agosto de 1972, las ciudades de Trelew y Rawson amanecieron sitiadas. A las 5 de la mañana salimos para Rawson. Nos encontramos allá en Trelew, donde se alojaban la mayoría de la gente que iba, con infinidad de padres que habían hecho igual que nosotros, ¿no? Y llegamos a la mañana y ya a las 2 o 3 de la tarde apareció un celular de la policía y nos llevó presos. A todos los padres nos metieron en la comisaría, nos hicieron poner el dedo, así que tenemos una entrada en la comisaría. Y a los abogados los llevaron a Rawson y también los pusieron presos, a todos los abogados que habían viajado con nosotros. El lugar más cerca donde se podían estar los periodistas, que serían unos 100, 120 metros del penal, y el fotógrafo baja del auto y empieza a sacar fotos del penal con un zoom de los de aquella época. Y claro, con el clima que se vivía, los guardiacárceles a 120 metros de distancia ven a un señor que empieza a hacer así, que no descubrían exactamente de qué se trataba, y estoy seguro que creyeron que era un arma, y empezaron a tirar. Horacio Finoli, periodista de Associated Press. ¿Qué pasó, Finoli? Bueno, mira, un hecho muy criticable. Nosotros llegamos hasta 200 metros del penal, la parte trasera, para sacar una nota fotográfica, un fotógrafo nuestro, y con todo el objetivo de ecuación de la distancia. El compañero nuestro se acerca con todo el objetivo y obtura su cámara, y el centinela que estaba de guardia en posición de tiro le dispara. Al resto estaban a pocos metros del Instituto de Previsión Social de Rawson, 3 policías de la Policía Provincial, custodiando el edificio, y al parecer habrán creído que nosotros disparamos, no sé, la confusión fue muy intensa en ese momento. Entonces se acerca uno de los policías, enseguida nos identificamos de inmediato con carnet, con credencial, con una serie de cosas, inclusive a gritos, ¿no? Porque la cosa se estaba tornando realmente dramática. Íbamos hacia el auto cambiando de espacio normalmente y veíamos a el policía de atrás disparó. El coche presenta 4 impactos de bala realmente peligrosos, creo que lo salió por milagro. Todos pudieron tirarse hacia abajo, pero yo en el asiento de atrás no pude porque estaban los bártulos, las cámaras del fotógrafo de la agencia. Entonces mi cabeza sobresalía por el vidrio trasero porque yo la tenía recostada sobre el respaldo del asiento delantero. Y entonces ahí puso rodilla en tierra, tomó mejor puntería, levantó el arma, tiró y ahí me dio. Me entraron 6 esquilas, 4 de bala y 2 de la chapa del auto. Las condiciones de los 19 militantes ahora detenidos en la base aeronaval Almirante Sarr fueron terribles desde el momento en que llegaron. El 16, 17, 18... los presos estuvieran alojados durante todo el tiempo en celdas mínimas, ínfimas, sin camas, sin colchones, sin nada. Les proporcionaban colchones y mantas en determinadas horas del día y siempre a distintas horas. Y luego se les retiraban. Todos los días los hacían salir y les hacían simulacro de fusilamiento, a Mareo lo hacían barrer. En agosto lo hacían barrer todo el pabellón en bolas, ¿entendés? Descalzo en bolas, lo hacían limpiar todo el pabellón, digo, ese tipo de cosas. Los hacen comer de a uno, los llevan al baño de a uno, no les permiten reunirse, no les permiten hablar, no hay contacto con nosotros, no llegan a verse, hay un pequeño ventanuco por el que ellos podrían ver si no los hubieran tapado y dejado una pequeña brilla desde las cuales eran observados adentro. Los hacen desnudarse a menudo, los provocan, intentando una reacción que justifique una respuesta armada por parte de las fuerzas de seguridad, de los guardiacárceles. ¿Tiene algún tipo de información? No hay más información que la que las Fuerzas Armadas han oficialmente transmitido. La madrugada del 22 de agosto de 1972 se desató la masacre en la base Almirante Sarr.
La versión oficial que dio la Junta fue que en una de las inspecciones de rutina que se hacían con los presos políticos y cuando oficiales de Marina desarmados, según decían ellos, tratan de llevar a cabo esa inspección rutinaria, son atacados por un par de guerrilleros armados, una cosa totalmente insólita, entonces tienen que repeler la agresión y como motivo de repeler la agresión mueren 16 presos políticos y ninguno de los presuntamente agredidos militares es no muerto, sino ni siquiera herido. Ves que la celda de mi tío era la primera, acá está el jefe de turno, lo que se supone que ellos dicen es que Mariano a este jefe de turno le sacó la ametralladora y que todos los que estaban acá atrás se escondieron atrás del cuerpo de Mariano y corrieron contra estos tres, o sea, una ridiculez. ¿Ves? Acá es el croquis que hicieron los militares, digamos. El que estuvo a cargo de esa represión fue un capitán de infantería de Marina que se llamaba Sosa y que a partir de ese hecho después la Marina de alguna manera lo protege y le da un destino militar en Estados Unidos y lo manda para Estados Unidos y nunca más volvió. En los fusilamientos murieron 16 detenidos. Los sobrevivientes, muy mal heridos, después de un tiempo, fueron llevados a la enfermería de la base y dejados allí sin atención médica. María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aybar permanecen internados en salas individuales en un pabellón interno del nosocomio bajo fuerte custodia militar. Aquí están las imágenes, reiteramos, que logramos esta noche. Allí se ve a María Antonia Berger. Las primeras imágenes que se mostraron fueron registradas en la habitación donde está internado Alberto Miguel Camps. Pudimos establecer que aparentemente su estado no es delicado y evoluciona satisfactoriamente. Recordamos que Camps, el mismo día de su arribo al hospital naval ocurrido el martes, fue sometido a una intervención quirúrgica. Camps, que tiene 24 años, conversó brevemente, preguntando de dónde éramos y a qué medio de difusión pertenecíamos. Posteriormente se nos permitió la visita a la sala contigua donde se encontraba Ricardo René Aybar, que vemos aquí en pantalla. Es quien aparentemente se encuentra en el mejor estado de los tres. Inclusive, cuando se realizaron estas tomas, pidió ser incorporado levemente. Y esa mañana yo estaba despierta en la cama y sentí, ¡mamá! Y dije, Eduardo, y me levanté volando. Estaba en un primer piso, miro por el balcón así, no veo nada. Me pongo un desabillé, salgo corriendo a la calle y llego hasta la esquina porque yo sentí la voz de él, digo, está por acá. Y no vi nada. Yo no creo en nada, ¿no? Pero sin embargo, a esa hora lo habían matado. Los cajones que se llevaron son similares a estos, con ornamentaciones muy simples. Señor, perdón, ¿usted estaba anoche cuando se llevaron los cajones? Sí, estaba. ¿A qué hora lo solicitaron? Y a la 1:00 y pico. ¿Quiénes vinieron? Bueno, vino un teniente, así que de la base, no sé la verdad que no sé. Marina. Sí, Marina. ¿Solo vino? Vinieron 2. Entonces, ¿qué le solicitaron? Y nos solicitaron los féretros. ¿Cuántos? 15. 15. Seguro 15. 15 anoche. Y después hoy, esta mañana, retiraron uno más, son 16. ¿A qué hora retiraron ese restante? Bueno, esta mañana a las 9:05, 9:04. Ahí tienen ustedes en imágenes una camioneta de la Marina que se acerca con dos, parece ser suboficiales, que van a bajar algunos elementos. Entendemos que son unas garrafas. Creo que este es el dueño de la... Perdóneme, señor, me disculpo un segundo nada más. ¿De dónde provienen ustedes? Venimos de la base. ¿Qué han ido a llevar? Unos ataúdes nada más. ¿Llevaron mangueras también? Sí. ¿Eso para qué es? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para... Perdón, un minuto nada más. Un minuto. Mire... ¿Para qué se utiliza? Perdónenme porque estoy muy apurado. Quiero ir a almorzar, compañero. ¿Se han llevado entonces 16 ataúdes? No sé cuántos llevaron. En Chile, el grupo de los líderes guerrilleros esperaba que el gobierno de Salvador Allende firmara los salvoconductos para trasladarse a Cuba, pero recibirían otra noticia. Arsenio Pupán, el director de la Policía de Investigaciones chilena, fue el encargado de comunicarles que sus compañeros habían sido fusilados.
Y ahí empezó a leer los nombres de los compañeros muertos. Y bueno, ahí se produce un silencio ahí de todos, algunos insultos, yo insulté. Cuando Arsenio Pupán nos informa de la tragedia esta, también cuando termina nos dice que el presidente Allende había decidido arreglar, que una vez arreglados los problemas técnicos salíamos ya para Cuba, ¿cierto? Estas son fotos de cuando estaban en Cuba, dando conferencias de prensa, charlas. Acá tenemos a Anita Biesen, que es la jovencita que iba en el avión como apoyo, que no participó en la fuga, sino que estaba afuera y en el avión, y llegó en el avión para apoyarlos, y que fue con ellos hasta Cuba. Los cuerpos de algunos de los fusilados en Trelew fueron trasladados a sus lugares de origen para su velatorio. Alberto del Rey y Mario Delfino a Rosario, Humberto Toschi a Córdoba, Eduardo Capello, María Angélica Sabelli y Ana María Villarreal de Santucho a Buenos Aires, en la sede del Partido Justicialista de la Avenida La Plata. Y los velaron a mi hijo Eduardo, a María Angélica Sabelli y a la señora de Santucho. A esos tres los velaron juntos. Y también el momento de sacarlos fue terrible, porque se había determinado que se iban a velar hasta el día siguiente, y de golpe entró la policía con los perros y comenzaron a desalojar el salón, porque ese velatorio fue imponente. Los que estaban adentro de la sede del Partido Justicialista, entre los que me incluyo, cerraron la puerta, que eran esas puertas grandes de casas viejas, de hierro forjado. La cerraron no solo con llave, sino con todo lo que pudieron, a trancarla para que no pudiera entrar la policía. Y entró la policía con los perros, comenzaron a tirar gases lacrimógenos y a desalojar el salón y a tomar ellos los cajones para sacarlos. Yo recuerdo que yo agarré una manija y salí con mi hijo también. Y ellos entonces, la policía llamó una tanqueta que era nueva, que la habían comprado, me acuerdo, no hace mucho, que era como una especie de tanque chiquitito, y varias veces lo golpearon contra la puerta hasta hacerle saltar los goles y hacer saltar la puerta. Y entraron así en malón, como suelen entrar para reprimir, patearon los cajones de los muertos y apalearon a todos los que encontraron. María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aydar sobrevivieron a la masacre y pudieron relatar lo que sucedió aquel 22 de agosto. María Antonia Berger. ¿El tuyo? Ricardo Aydar. ¿Dónde están ustedes ahora? En la cárcel de Villa Devoto. ¿De dónde vinieron a esta cárcel de Villa Devoto? Desde la base aeronaval de Trelew. ¿Cuánto hace que vinieron aquí? Sí, desde 8 meses más o menos. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto, de la masacre del 22 de agosto. ¿Cuál es la experiencia? Por supuesto nosotros ya tenemos conocimiento de la experiencia del 22 de agosto. La experiencia posterior iría por ustedes. Bueno, la experiencia posterior fue así, el traslado permanente de un penal a otro, ¿no es cierto? Y el hostigamiento constante, la represión y como decimos nosotros en el lenguaje carcelario, el verdugueo, ¿no es cierto?, de todos los compañeros presos. Los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew fueron liberados con la amnistía decretada por el gobierno de Héctor Cámpora el 25 de mayo de 1973. Alberto Camps fue secuestrado el 16 de agosto de 1977. A María Antonia Berger la detuvieron y secuestraron el 16 de octubre de 1979. Ricardo Aydar fue detenido en diciembre de 1982 y trasladado a la ESMA. Los 3 fueron desaparecidos.
El 22 de agosto de 1972 fueron fusilados Carlos Astudillo, 28 años, FAR, Rubén Pedro Bonet, 30 años, ERP, Eduardo Capello, 24 años, ERP, Mario Emilio Delfino, 29 años, ERP, Alberto del Rey, 26 años, ERP, Alfredo Cohn, 27 años, FAR, Clarisa Lea Place, 24 años, ERP, Susana Lesgart, 22 años, Montoneros, José Ricardo Mena, 20 años, ERP, Miguel Ángel Polti, 21 años, ERP, Mariano Pujadas, 24 años, Montoneros, María Angélica Sabelli, 23 años, FAR, Ana Villarreal de Santucho, 36 años, ERP, Humberto Suárez, 23 años, ERP, Humberto Toschi, 26 años, ERP, Jorge Alejandro Ulla, 28 años, ERP. Ejecutores de la masacre: capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, capitán Herrera, teniente de corbeta Bravo, teniente del Real, cabo Marandino. Responsables políticos de la masacre: almirante Pedro Ñavi, comandante en jefe de la Armada; brigadier Carlos Rey, comandante en jefe de la Fuerza Aérea; almirante Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto; Arturo Morroig, ministro del Interior; Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto. Estamos terminando esta nueva edición de Documenta y como siempre hacemos al final de cada programa, yo presento por lo menos desde mi perspectiva algunas conclusiones. En principio hay una básica. Todos los que tuvieron que ver con el fusilamiento, aquellos que ejecutaron las órdenes, aquellos que dieron las órdenes, quedaron impunes. El capitán Sosa hace 34 años que está protegido por la Armada. Hace 34 años que no sabemos dónde está, que la justicia no pudo encontrarlo. Y si vos vas hoy a la Armada y preguntás por él, su paradero, te van a decir que no saben. Y sin embargo, si tenés alguna otra fuente de información y tratás de averiguar qué es de la vida del capitán Sosa, enseguida te van a replicar. Lo protege la Armada. ¿Qué pasó con el resto de los responsables políticos? Lanusse se murió. El almirante Navi se murió. El brigadier Rey se murió. Y nunca hubo sobre ellos una causa judicial que terminara en una sentencia firme. ¿Qué sucedió con Hermes Quijada? Lo asesinaron. ¿Qué sucedió con el ministro Morroig? Lo asesinaron. Obviamente nadie puede justificar estos asesinatos. Uno puede entender, uno puede evaluar el hecho de la venganza frente a tantos amigos o militantes muertos, pero no hubiera sido mejor un juicio cuando llegara la democracia, si en definitiva faltaba apenas un año, año y medio para llegar a esa instancia política. Hubiera sido mejor llevarlo a cada uno de los que estoy nombrando los tribunales, presentar las evidencias contundentes del fusilamiento y finalmente dictarle una sentencia de por vida. Nadie puede justificar una venganza de este tipo, asesinándolo a Morroig y al almirante Hermes Quijada. Esa es la primera conclusión. La segunda es que, pese a que sobrevivieron 3, Berger, Haidar y Camps, finalmente la siguiente dictadura acabó con ellos. Fíjate qué extraña paradoja. La faena que no pudo terminar de hacer el régimen de Lanusse lo terminó de hacer la dictadura del general Videla. Y ahí hay como una continuidad histórica. Los militares no querían un cambio de sociedad y avanzaban sobre aquellos que precisamente, con sus más y con sus menos, planteaban ese mismo cambio de sociedad. Esa forma de profundizar las relaciones de poder o distribuir mejor la riqueza en la Argentina. Y al final creo que vale como última conclusión pensar que después de tanta sangre derramada, después de tantas muertes, la Argentina siguió su marcha y su curso y tuvimos que soportar otra dictadura militar. Por suerte uno puede decir, recordando lo que ocurrió ese 22 de agosto de 1972, que ahora vivimos en democracia y que no va a haber ningún mensaje mesiánico ni ningún militar que piense que puede robarse el poder y decidir sobre todos nosotros. Chao, hasta la semana que viene. Sobre el caso de Roberto Quieto y mío, subimos al pabellón de arriba donde estaban las compañeras y
también redujimos, digamos, al guardia que estaba ahí. A mí me tocaba con otra compañera reducir a la guardia cárcel que nos abría las celdas y ponerlas dentro de una celda y cerrar con llave. Iban tratando de tomar los diferentes puestos de guardia, obviamente en el mayor de los secretos y de los silencios, para no alterar digamos, el plan de fuga. Era obvio que si se disparaba un solo tiro abortaba la operación. Fuera del penal, esperando la orden de entrada, estaban Carlos Goldenberg piloteando un Ford Falcon y Jorge Levinger, responsable de los 2 camiones y la camioneta. En el caso nuestro, de los compañeros que teníamos que estar afuera, era bastante más tenso porque teníamos conciencia de las dificultades que había que sortear. Por ejemplo, esta cosa de que finalmente teníamos dudas de cómo funcionaban los walkie-talkies. 3 compañeros que van a reducir la garita que estaba a la entrada de todo el predio de la cárcel, y ahí cuando llegan nunca supimos por qué. Suponemos que el guardia habrá reconocido a alguno de los compañeros. Bueno, se resiste, se produce un enfrentamiento y ahí muere un guardia cárcel de apellido Valenzuela, que la verdad que, bueno, lamentablemente, porque fue el único incidente que sucedió a raíz de eso, ¿no? A raíz de esa resistencia. ¿Tu papá es guardia cárcel? Sí. ¿Y qué te pasó entonces? Yo iba y la señora, bueno, no sé quién era, llevaba una señora del brazo. Me preguntó si yo andaba jugando. ¿Qué hora serían? Las 7 menos 5. Te preguntaron si estaba jugando y vos qué le contestaste. Yo le dije que no, que venía a ver a mi papá. Entonces el señor me dijo que me meta a la piscina. Y yo vi que son desatados con mi papá y me asusté. ¿A qué hombres viste desatados? A la barrada, un señor que trabaja ahí, a otro tirado en el piso que era el señorito Valenzuela, y a mi papá. ¿Lo conocías vos? A eso sí. ¿A Valenzuela también? Sí. El hecho es que hubo un intercambio de disparos y Valenzuela murió. Ese intercambio de disparos fue importante, porque digamos que además de producir la muerte de Valenzuela, como que en la gente que estaba afuera del penal, esperando para trasladarlos en camiones y en coches, sembrara la duda de si algo había fracasado, si había fracasado toda la operación o no. El primer grupo que escapó de la cárcel ingresó al Ford Falcon de Goldenberg. Cuando el resto de los prisioneros llegó a la puerta del presidio para huir, se dieron cuenta que no estaban los camiones al mando de Levinger. Y en el exterior se produce una confusión cuya responsabilidad es prácticamente mía. Había una señal desde afuera del penal que se veía con una manta que bueno, como que tenía distintas formas de agitarse según que estuviese todo bien o que estuviese todo mal. En esa confusión de señales que tengo yo, le digo a los compañeros de los camiones que volvamos para Trelew. Ahí a mitad de camino nos pusimos a conversar y tomo conciencia de que en realidad el Falcon ya había entrado y que él había recibido la primera señal y que estaba todo bien y que entonces era una equivocación irnos en ese momento. Entonces volvemos hacia el penal, pero el tiempo que se perdió en esta confusión y en volver hacia el penal, y estábamos volviendo 6 y algo, no recuerdo la hora exacta, pero creo que nos debemos haber cruzado incluso en la ruta que era de tierra todavía, con... Y vos los hay contemplativos, pero todos trabajan. Perón era, detrás de todo esto, la figura que venía capitalizando y al mismo tiempo de capitalizar todo este desgaste de la dictadura, venía incidiendo y afectando prácticamente también, ayudando también en este proceso de desgaste de la dictadura militar de entonces. Preocupado por el posible regreso del general Juan Perón a la Argentina,
Lanusse no previó que en el penal de Rawson los presos políticos estuvieran planificando una fuga. El 5 o 6 de abril nos trasladan al sur, a la cárcel de Rawson, bueno, a partir de que esa era una cárcel de máxima seguridad, por el hecho de que estaba, bueno, que tenía unos alrededores casi desérticos, y un sistema de seguridad que después nosotros, que es lo que definió la forma en que se implementó la fuga, que consistía en un gran cerco de seguridad a la cárcel, ¿no? Los líderes del plan de fuga eran Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena, del ERP, Marcos Osatinsky y Roberto Quieto, de FAR, y Fernando Vaca Narvaja, del grupo Montoneros. La idea era tomar el penal, conseguir vehículos para sacar a alrededor de 120 compañeros de la cárcel, llevarlos hasta Trelew, hacer coincidir todo esto con el vuelo de Austral que iba hasta Ushuaia y volvía de Ushuaia con escala en Rawson hasta Buenos Aires. Y entonces, bueno, tomar el avión y poder retornar con el avión. Ese fue el plan original planteado. La preparación para la fuga fue organizada desde adentro del penal. El orden de salida estaba dividido en 3 grupos. El grupo número 1 era donde estaba Robbie y Gringo Mena, que eran del RP, estaba Marcos Satinki y Roberto Quieto, que eran de la FAR, y Fernando Vaca Narvaja, que era de Montonero, y yo, que también era del RP. Después había un segundo grupo, que es el que finalmente va a Trelew, y un tercer grupo que era el resto de los compañeros, 90 y pico de compañeros, y que íbamos a salir en 3 vehículos: un auto, una camioneta, el segundo grupo más grande, una especie de F100 así más grande, F350, y un camión donde iban a salir el resto de los compañeros, ¿cierto? A las 18:30 del 15 de agosto de 1972 comenzó la toma del penal de Rawson. La orden fue no disparar ningún tiro. Los líderes guerrilleros contaron con la colaboración de un guardia cárcel de apellido Facio. Entonces ahí fuimos primero Roberto Quieto y yo a la reja del pabellón nuestro. Ahí ya estaba eso acordado con Facio, que estaba de guardia ahí. Lo llamamos a Facio para que él llame al jefe para que llame al jefe de turno ahí, ¿no? Entonces él efectivamente lo llama y ahí lo encañonamos y le dijimos que íbamos a ocupar el penal, que se quede tranquilo y en silencio. Lógicamente no se va a poder quedar tranquilo en esa circunstancia, pero sí, respondió a esa presión, podríamos decir, y bueno, abrió la celda. Entonces ahí ya salimos en este caso. Los compañeros que tomaron algunos taxis al ver que no estaban los dos, la camioneta y el camioncito con los que tenían que salir. Como los camiones para trasladar al grueso del grupo no habían entrado al penal, los presos decidieron llamar a taxis de la zona. Decidimos antes de salir comenzar a llamar taxis como si los compañeros fueran visitantes del penal, para que los vayan a buscar como si fueran familiares de presos. Esos taxis son los que llegaron al penal y permitieron que los 19 compañeros más llegaran después al aeropuerto de Trelew. Uno de los taxis andaba mal, entonces los otros 2 taxis andaban bien. Cuando se alejaban, se frenaban y esperaban que el tercero llegara. Cuando se alcanzaba, volvían a arrancar los 3 a la par. Por eso es que tardan más en llegar aparte del aeropuerto, y aparte porque no agarran una ruta normal, sino que agarran una media paralela.
El primer grupo, conformado por Santucho, Gorriarán Merlo, Mena, Osatinsky, Quieto y Vaca Narvaja, estaba en camino al aeropuerto de Trelew. El segundo grupo, con 19 militantes, había logrado huir más tarde en taxis. El resto de los prisioneros quedó en el penal de Rawson. Cuando nos dimos cuenta que los camiones no llegaban en serio, los compañeros que quedaron dentro del penal ordenaron volver a los pabellones, pero ya inmediatamente también, y nos quedamos, yo me acuerdo que nos ordenaban volver a los pabellones, nos quedamos en los pabellones abiertos, pero ya sentíamos, los vuelos rasantes de los aviones, de las fuerzas aéreas y demás, etcétera, de los militares. Sabíamos que nosotros ya nos quedábamos de dentro y no sabíamos que lo que llegaba al penal iban a hacer los militares y no sabíamos qué era lo que iba a pasar. El 15 de agosto de 1972, pasadas las 7 de la tarde, los líderes de la fuga lograron llegar al aeropuerto de Trelew. El avión estaba carreteando, como no hay muchos vuelos lo ven. Entonces ahí mismo sobre la marcha estábamos ahí fuera de la entrada del aeropuerto, ahí decidimos y subimos ahí Fernando Vaca Narvaja y yo a la torre de control. Y le dijimos al operador de la torre que éramos militares, él estaba con uniforme, así que era perfectamente creíble que éramos militares y que detuviera el avión, que lo íbamos a revisar porque había una denuncia de bomba. Ese avión había guerrilleros adentro que estaban complotados o que estaban de acuerdo para tomar el avión. Bueno, ahí subimos y nos distribuimos, Roby y Marcos adelante en la cabina, Roberto Quieto y yo atrás del avión y Fernando y Domingo Mena en el medio, digamos. Pero sin amenazar ni nada, pero igual para la gente lógicamente era una tensión muy grande, ¿no? Y en esta situación esperaron unos minutos para ver si llegaba el resto de los compañeros con los taxis, porque no habían podido llegar de otro modo, y ante la inminencia de que estaba la base al lado y la posibilidad de que le crucen efectivamente un vehículo en la ruta y que no puedan salir, decidieron en algún punto salir con el avión. Pues, ¿cuál fue para usted el momento más angustioso de todo el viaje? Bueno, el primero, cuando recién la operación Comando tomó el avión, una azafata alcanzó a decir un poquito con un voz un poquito desesperada, desciendan por favor rápido los pasajeros, y en ese interín actué rápidamente, y cuando estaba en el amontonamiento de gente para descender, entró una señorita de 20 años más o menos, pistola en mano, gritando no se muevan que tiro, no se muevan que tiro, y bueno, en una fracción de segundo me volví a sentar, y ese fue el momento más angustioso para mí personalmente, porque era el que estaba primero, ¿no? Bueno, el piloto del avión primero decía que no, porque se le dijo de ir a Chile, le dijo Roby, y primero decía que no. Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy vas a ver un documental exclusivo sobre la masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972. En esa época en la Argentina había una dictadura militar que había derrocado al gobierno de Ilia. Y precisamente esta dictadura militar allá por 1972 empezaba a languidecer y había apretado mucho las clavijas para evitar una suerte de revuelta popular y había encarcelado a muchísimos presos políticos. Precisamente esos presos políticos tenían que ver con las organizaciones armadas y en definitiva uno podía encontrar en el sur, en el penal de Rawson, a guerrilleros de la talla de Santucho, Vaca Narvaja, Gorriarán Merlo, guerrilleros que precisamente habían caído por estar combatiendo en contra de la dictadura militar de la NUCE. Fue precisamente en ese contexto que estos guerrilleros, pese a tener diferencias ideológicas, deciden armar, estructurar, idear una fuga masiva del penal de Rawson. Y esa fuga, en definitiva, fracasó por problemas de logísticas y de errores técnicos en la organización. En definitiva, lo que ocurre es que los 6 líderes de las organizaciones guerrilleras pueden escapar
hacia Santiago de Chile. En ese momento en Chile gobernaba Salvador Allende y el resto de los que pensaban fugar no pudieron escapar. Entonces la dictadura militar lo que hace es generar una maniobra de castigo ejemplar para demostrar que aún tiene poder, y el poder pensaban aplicarlo, no importa que esto implicara una masacre, como finalmente ocurrió. Vos pensá que luego de irse los 6 líderes guerrilleros, quedan en el aeropuerto de Trelew 19 jóvenes presos políticos, y de esos 19, 16 son fusilados. Entonces lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que se llama Trelew, Historia de un fusilamiento. A las 3:30 de la madrugada del 22 de agosto de 1972, 19 detenidos en la base aeronaval Almirante Sar, en Trelew, fueron obligados a formar en el estrecho pasillo que comunicaban todas las celdas. Segundos después, el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa dio la orden. Fueron fusilados en represalia por la fuga del penal de Rawson ocurrida 7 días atrás. El promedio de edad de los muertos era de 26 años. Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto, de la masacre del 22 de agosto, de la masacre del 22 de agosto. 1972 era un año violento. El general Alejandro Lanusse era el hombre fuerte de la dictadura que se había instalado en el poder desde 1966. El peronismo continuaba proscripto y habían irrumpido en escena grupos guerrilleros como Montoneros, FARC y ERP. Peronistas o marxistas, los 3 tenían un mismo objetivo: derrocar a la dictadura y alcanzar el socialismo nacional. Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distintas maneras. Bueno, como la forma de hacer la política tiene muchísimas tonalidades, cada uno elige una tonalidad y de acuerdo con eso se pone un calificativo. Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combatientes. Que no alcanzaba la nafta, ¿no? Comandante Ford, usted fue el hombre que tripulaba el avión desviado anoche hacia Chile, ¿no es cierto? Afirmativo. ¿Vivió un momento de real inquietud, de real preocupación, o abordó serenamente toda la situación? Bueno, creo que sí, que fue bastante serena. Inquietud tuve en el primer momento cuando abordaron el avión. Probablemente no sé qué fue lo que ocurrió en Rawson y en Trelew, pero había alguna persona de las que atacaron que estaban, creo que bastante nerviosas. Y después otro momento de real inquietud fue cuando nació en Chile, bueno, no sé si me estoy excediendo, nació en Chile la posibilidad de ir a Cuba. Ni la tripulación, ni en particular este avión está en condiciones de hacer un viaje a un país tan lejano. Así que ahí hubo, bueno, como una especie de pequeño intercambio de opiniones. Dice, ¿cómo no va a alcanzar nada? Si alcanza para ir a Buenos Aires, tiene que alcanzar por lo menos hasta Puerto Montt, que está a esa altura, para reabastecerse, que fue finalmente lo que se hizo, ¿no? En ese momento son desviados hacia Puerto Montt. ¿Qué ocurre luego? Bueno, llegamos a Puerto Montt y se hacen algunas tratativas que más bien eliminamos porque permanecimos siempre en nuestros puestos y para posteriormente seguir hasta Santiago de Chile. Mientras el avión con el primer grupo de evadidos del penal carreteaba por la pista, en 3 taxis el segundo grupo trataba de llegar al aeropuerto. El segundo grupo llega un poco más tarde y no pueden tomar, el avión ya había levantado vuelo y se había ido. Y llegaron al aeropuerto en el momento en que el avión carreteaba, que ahí se iban los otros compañeros. Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew,
donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Un avión de la empresa Austral, de similares características a este y exactamente en posición similar, fue abordado por 6 individuos que, vistiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt. Mientras que otro grupo de individuos, integrado por 12 o 13 personas, copaba todas las instalaciones del aeropuerto de Trelew, principalmente sus comunicaciones centralizadas en la torre de control. Estamos terminando el primer bloque de este documental exclusivo Trelew, historia en fusilamiento. Ponete en situación. Es 15 de agosto de 1972. Los 6 jefes de las organizaciones guerrilleras más importantes de la Argentina están escapando de Chubut. Abordaron ya el avión de la compañía Austral y están despegando rumbo a Santiago de Chile. Allí gobernaba Salvador Allende y había prometido protección política y libertad. Mientras tanto, 19 presos políticos a bordo de 3 taxis están tratando de llegar desesperadamente al avión que finalmente los dejó en tierra. Y los otros 100 presos políticos que pensaban fugar quedaron en el penal porque los camiones que iban a transportarlos nunca llegaron. Esos 19 presos políticos quedaron a merced de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. No podían ir a ningún lado. Entonces lo que vas a ver a continuación, luego de la tanda, es el destino de estos 19 presos políticos y en definitiva te vamos a contar por qué la dictadura decidió pasarlo por las armas. Eso después de la publicidad. Ya venimos. Segundo bloque de este documental exclusivo Trelew, historia del fusilamiento. Lo que vas a ver a continuación es fácil de explicar, pero difícil de entender. Te vas a encontrar al principio con que los 19 presos políticos que no pudieron escapar están rodeados por las fuerzas de seguridad y las fuerzas